Desde San José, Costa Rica para el mundo, les presentamos nuestro resumen informativo de RN Noticias. Costa Rica es noticia. Autoridades allanaron oficina del INVU esta mañana. Negociaciones sobre aumento salarial se postergaron hasta el próximo lunes. César Quirós no podrá volver a ser director de tránsito. Son las 11:04 y de inmediato el detalle de las informaciones. Esta mañana el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo fue allanado por funcionarios del Ministerio Público en conjunto con autoridades del organismo de investigación judicial. Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público, explica por qué se realizaron estos operativos en el INVU. Bueno, es un allanamiento que está dirigiendo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que tiene que ver con una adquisición de un terreno que hizo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en el año 2010, propiamente en el sector de Alajuelita, donde se compró un terreno que presuntamente no tenía los requisitos para la construcción. Por ejemplo, presentaba problemas de deslizamiento. Aunado a esto, esa compra se realizó también sin los refrendos respectivos de los avaludos e informes de la Contraloría General de la República. Se estima, y eso es lo que se está investigando, que el INVU habría pagado al menos 98 millones de colones en sobreprecio por la compra de este terreno. De momento no se ha practicado ninguna detención, confirmó Vargas. El delito que se investiga es influencia en contra de la hacienda pública en el cumplimiento de deberes. 11:05. La fijación del aumento en los salarios mínimos del sector privado, que empezará a regir el próximo 1 de julio y que se preveía sería resuelta ayer, deberá esperar hasta el próximo lunes, merced a que se suspendió la negociación. Eso sucedió cuando la ministra de Trabajo, Sandra Pisk, dio a conocer la propuesta del Ejecutivo de un 3%, en claro contraste con las aspiraciones de los sindicatos que habían hecho dos sugerencias, una de 4,96 y otra de 5,96 puntos porcentuales. Edgar Morales, representante de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios, explica por qué suspendieron la negociación. Realmente hay un cambio en la fórmula de cálculo que fue negociado en octubre del año pasado. Pasamos de inflación vencida a inflación proyectada. Esto quiere decir que ya los trabajadores dejaremos de comernos los 6 meses adelantados y ahora pues los va a pagar la patronal. Pero en ese proceso de tránsito quedaron pendientes la inflación acumulada del segundo semestre del 2011. En ese momento se pagó un ajuste del 0.4% como pago de la deuda, pero quedaron pendientes octubre, noviembre y diciembre. Teníamos claro que en esta negociación salarial pues se conciliaba, se pagaba esa parte que estaba pendiente. Eso significa un 1.46%. Agregó que preveían que gobierno y patronos no aceptaran las propuestas sindicales, al menos que reconsideraran ese 1,46, lo cual implicaría que el porcentaje subiera al menos a un 3,93%. Lamentablemente, y esto es lo que nos indigna a la representación de los trabajadores y las trabajadoras en el seno del Consejo Nacional de Salarios, que ni el gobierno ni los empresarios quieran responder por esta deuda que se tiene pendiente del ajuste salarial del 2011, y eso es lo que estamos demandando. Si al menos el gobierno de la República y los empresarios reconocieran este aporte del 1.46, puede haber una negociación, pero lamentamos mucho que se haya olvidado aquel principio que siempre hemos manejado los costarricenses, que la deuda se pagan. Siempre nos aplican, incluso en la propia mesa del Consejo Nacional de Salarios, cuando se pasa un punto por ciento o una décima más de los trabajadores, nos la cobran en la negociación siguiente. Pues esta vez nosotros demandamos el mismo trato y que se pague esta deuda del 1.46. La ministra Pisk, por su parte, explicó que el 3% ofrecido por el Ejecutivo contempla una inflación proyectada del 2,47%, más 0,53 puntos porcentuales de componente compensatorio. Los patronos habían propuesto precisamente un 2,47% de aumento salarial. 11:08. La fundadora y exdirectora de la Universidad Creativa, María Madrigal, fue liberada ayer por la tarde tras ser detenida días atrás por efectivos del organismo de investigación judicial, quienes la indagan por 12 cargos de trata de personas para explotación laboral.
Madrigal habría sido señalada como responsable de un sistema de becas en el que se le exigía a estudiantes de la U Creativa rendir 18 horas semanales de labores domésticas y de construcción en su casa de habitación en Sabanilla y en una casa de campo ubicada en Acosta, como contraprestación para obtener una beca de estudios. El día de ayer, tras una audiencia, el juez ordenó el impedimento de salida del país y que la imputada se presente a firmar una vez al mes ante el juzgado respectivo como medida cautelares. Adicionalmente, se le prohíbe ejercer cargos en la Universidad Creativa, según confirmó el abogado defensor de Madrigal, el penalista Rodrigo Araya. La Fiscalía había solicitado originalmente la imposición de 4 meses de prisión preventiva como medida cautelar. Son las 11:09. El próximo domingo, el paso por el puente sobre el río Virilla en las cercanías del Estadio Saprissa será cerrado con el fin de realizar mediciones topográficas en su estructura. Expertos del Consejo Nacional de Vialidad trabajarán desde las 5 de la mañana hasta pasadas las 5 de la tarde. El ingeniero Edgar May del CONAVI explica que los conductores tendrán que utilizar rutas alternas. Los cierres son con el fin de realizar controles topográficos rutinarios en la estructura del puente. Se les solicita a los usuarios evitar la zona, eventualmente hacer caso de todas las instrucciones que estarán dando los oficiales de tránsito. El puente, que se ubica sobre la Ruta 32, requiere de trabajos urgentes, sobre todo para fortalecer la estructura. Son las 11:10. César Quiroz no cuenta con los requisitos para ejercer el puesto de director general de la Policía de Tránsito, reveló un informe de auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La resolución firmada por el ministro Luis Lash Cordero establece que el funcionario no podrá volver a ese puesto del que fue suspendido el 2 de febrero del 2012. Tras la investigación hecha, se concluye que la experiencia como oficial ad honorem de César Quiroz no es suficiente para cumplir los requisitos de ley para ejercer el cargo, por lo cual no se podría reincorporar en el puesto. Quiroz deberá regresar a su plaza como auditor interno del Consejo de Seguridad Vial, dijo LAC. Enseguida, Crónica Parlamentaria. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la información legislativa. El día de ayer, en horas de la noche, los diputados aprobaron en primer debate la nueva ley de tránsito, después de 2 años de estar en discusión en la corriente legislativa. Entre lo que establece la nueva ley de tránsito, va de multas desde los 20,000 hasta los 280,000 colones. Además, una categorización con 3 niveles diferentes en los cuales se establece el parámetro del mínimo de alcohol permitido en la sangre a la hora de conducir. Pero escuchemos qué manifestaron los diputados de las diferentes fracciones con respecto a la aprobación de este proyecto de ley de tránsito. Es una muestra, digo yo, y vengo sosteniendo de la madurez que tienen los 57 diputados y diputadas de este Congreso, de la responsabilidad con la que se están asumiendo las grandes necesidades sociales y legislativas, sin distingo de bandera política, sin distingo de partido. Que nadie se imagine que esta ley es tolerante ni alcahueta, es una ley fuerte, es una ley que sanciona los irrespetos de conductores y el consumo de alcohol. Incluso en ese tema se vuelve mucho más rígidas para quienes tienen licencia por primera vez, donde la cero tolerancia es la norma, y quienes hacen de la profesión, el oficio de chofer, su profesión habitual, como taxistas, choferes de transporte público, de camiones, que están con cero tolerancia. Una rigurosidad que muchos hubiéramos querido, pero éramos los menos, y en aras de que se aprobara la ley, se retiraron muchas mociones de reiteración, y en ese sentido creo yo que es un avance importante porque se pone coto también al abuso de licor, penas fuertes para la gente que maneje con 0.75 para arriba. Entonces yo creo que es un avance en el país, en la seguridad vial y para la seguridad de todos los que están aquí. Como parte del acuerdo de las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa para darle aprobación en primer debate al tema de la ley de tránsito, fue el de enviarlo
a consulta a la Sala Constitucional para que precisamente se refiera a temas como volantes a la derecha, temas de multa y también el tema de la categorización, tal y como lo explica a continuación el presidente del Congreso, don Víctor Emilio Granados, y el representante de Restauración Nacional, don Carlos Avendaño. Uno de los acuerdos es que sí vaya a consulta a la Sala Constitucional. Lo que queremos en el caso de la consulta es vacunar temas claves de la ley. Los temas claves son evidentemente el de las multas. Todos sabemos que la Sala ha estado constantemente declarando con lugar acciones de inconstitucionalidad o recursos de amparos en materia de multas de las leyes anteriores. Entonces queremos saber si el procedimiento que se utilizó en la comisión para fijar los montos de las multas son constitucionalmente válidos. El tema de la categorización, yo diría que básicamente, porque de las categorías se desprenden también la aplicación de sanciones administrativas y penales con el tema de consumo de licor. Y hay varios aspectos que nosotros hemos señalado como inconstitucionales. Lo primero, lo de las categorías. Hay un aspecto que se trató de subsanar ahí en un transitorio, de que por el espíritu de la ley se modifica un transitorio del asunto de los volantes a la derecha, que creemos que eso también tiene un vicio de inconstitucional, y el hecho de que se aprobara tomar más a los conductores de licor. Una vez que la Sala Constitucional revise el proyecto y lo vuelva a enviar al plenario de la Asamblea Legislativa, este será sometido a votación en segundo debate y de ser aprobado sería entonces la nueva ley en cuanto a materia de tránsito. Con la asistencia técnica de Lenín Monge, le informó Pablo Quiroz para RN Noticias. Costa Rica es noticia. MINAET acusa a CONAVI de falta de planificación. 2012, catalogado como año activo en incendios forestales. IMAS ha aportado más de 4.000 millones de colones con el programa Opciones Productivas. 11:34 Ana Lorena Guevara, ministra interina de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET, le aclaró a RN Noticias que el CONAVI estaba en la obligación de pasar la información al Estado para donar posteriormente las tucas al Ministerio de Educación Pública. Esto debido a la denuncia del diputado Walter Céspedes del Partido de Unidad Social Cristiana sobre el destino dado a los árboles cortados del bosque primario de Tambor de Siquirres para abrir trocha. No es la primera ruta nacional que abre el CONAVI. El CONAVI está obligado, porque esto es un bien público, a que todas las materias primas, entiendas en este caso árboles, que se cortaron, tiene la obligación, y lo ha hecho siempre, de apilar ese material, de hacer un llamado, de inventariar ese material y de llamar a la Autoridad Forestal del Estado y dársela obligatoriamente al Estado, porque no es un bien para hacer usufructuar de él. Ese material que hoy lamentablemente se saqueó, ¿verdad?, sin que las autoridades tuvieran la oportunidad de poder capturarla en su momento, cuando CONAVI fue y debió ser el primero en determinarle a la Autoridad Forestal del Estado que ese material estaba ahí y que teníamos que tomarlo para cumplir con el artículo 65 de la Ley Forestal, que es una vez que ese material se apila, así funciona, déjeme decirle, conoce y sabe claramente esa materia prima, esa madera que se corta a lo largo de esas rutas, debe ser apilada, debe ser inventariada por el CONAVI, debe ser entregada a la Autoridad Forestal del Estado. El legislador Céspedes aseguró que las tucas estaban ocultas en humedales, pero que las lluvias ocasionaron que salieran a flote, por lo que la ministra Guevara considera que la falta de planificación ocasionó estos daños irreversibles. Aquí lo que hubo fue, lamentablemente, una cantidad de personas corruptas, de saqueadores. Aquí no hay que olvidar que hay corruptos y corruptores a lo largo de este proceso, donde una entidad con tan pocos recursos humanos y financieros, sin conocer exactamente la obra misma, la soberanía, donde el país decide buscar la forma de tener accesos para que la seguridad fuera la que tuviera opción de llegar, simplemente nos dimos cuenta, vinimos como detrás del proceso. No tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo. Me piden una participación en el plan de mitigación y no exactamente en un proceso de planificación o de determinar tampoco el Sistema Nacional de Áreas de Conservación este proceso de vigilancia. Hicimos denuncias de hechos que se pudieron ver que eran ilícitos a lo largo del proceso una vez que se conoció por dónde iba esta ruta, pero también hay que tener claro que es un camino que se abrió donde el acceso a ese mismo camino solo era posible a través de equipo pesado, que era el que estaba desarrollando en ese momento el CONAVI.
Los árboles cortados de cedro y almendro, entre otros, miden hasta 30 metros de largo y fueron supuestamente enterrados a unos 5 metros de profundidad, situación que calificó como lamentable la ministra interina de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 11 de la mañana con 37 minutos. Ante el incremento de incendios forestales que se ha presentado durante este 2012, el Estado, la empresa privada, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y el aporte del Banco Nacional sumaron unos 581 millones de colones. El gerente general del Banco Nacional, Fernando Naranjo Villalobos, expresó su satisfacción por el aporte económico como parte de la responsabilidad social empresarial para mitigar estos flagelos. Tuvieron la visión de ayudar en un problema pequeño, que mostraba un camino de lo que realmente Nacional quería hacer y seguimos haciendo. Un aporte pequeño, un aporte de 20 millones de colones, pero necesario para resolver el problema de las aguas residuales del parque en ese entonces. Y muy curioso, se aprovechó la circunstancia hace 10 años para tomar una acción simbólica pero muy significativa, que también con esos recursos se le dio calefacción al área el área de los guardaparques usando energía solar. Por su parte, la ministra interina Ana Lorena Guevara dijo que es importante hacer conciencia de no hacer quemas agropecuarias de pastos y evitar el vandalismo, ya que la cartera no cuenta con dinero para atender estos incendios. Quiero hacer un llamado de atención el día de hoy. Muchos me preguntaban qué tantos incendios, por qué tantos incendios al mismo tiempo, cómo es que pronto tenemos focos de incendios simultáneamente, qué es lo que pasó en esta temporada de incendios que nosotros se supone que nos preparamos y así es año con año para cada temporada de incendios. La razón, la respuesta a estas preguntas tiene mucho que ver con lo que muchos quieren evitar, entender y aceptar, y es que el mundo está cambiando, y es que tenemos un cambio climático inminente, y es que hay cambios en las temperaturas, cambios en el comportamiento climático que hacen que muchas de las cosas que queremos prever o que creíamos podíamos prever hoy no es tan fácil de hacer prevención o de prever que estos estos tipos de incidentes van a ocurrir. Asimismo, Luis Diego Román, coordinador del CONIFOR, dijo que fueron afectadas casi 25,000 hectáreas más que en el 2011 y que ha sido la temporada más fuerte de los últimos 5 años. Añadió que se han atendido 81 incendios en áreas silvestres protegidas y 24 en fincas privadas. 2003 y 2012 se caracterizan. En 2013 que pasó el incendio del Parque Nacional del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. Un incendio igual muy difícil de controlar, como lo fue el incendio de Chirripó por sus características y donde la gente pues se integró. Veamos en el caso de este año, donde casi más del 50% fue para la atención del incendio de Chirripó, donde la gente se sumaba, las brigadas de las instituciones, las brigadas voluntarias, bomberos forestales voluntarios, pues se sumaron a controlar. Por nivel de atención, particularmente casi el 95% de los incendios se atienden a un nivel 1, cursos locales que no han necesitado un nivel mayor. Entonces esto es interesante en términos de que de una rápida detección, llegada a los medios de extinción. Y en esto el país pues ha venido evolucionando, trabajando, nos falta mucho, pero vamos ganando y nos vamos posicionando mucho mejor en términos de capacitación, entrenamiento de las brigadas voluntarias, empresa privada e instituciones de gobierno. Autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, y la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, CONIFOR, afirmaron que el país vivió la peor temporada de incendios forestales de los últimos 5 años. Son las 11:41. El Instituto Mixto de Ayuda Social se encuentra financiando a las familias y productores con el programa Opciones Productivas. Al mes de junio se han desembolsado 4.554 millones de colones, dijo el ministro de Bienestar Social y Familia, Fernando Marín Rojas. Dentro de sus líneas de trabajo tiene este programa de financiar ideas productivas a familias y a grupos de productores en la línea de darle la caña de pescar y no los subsidios. Nos pusimos una meta de 10,000 ideas productivas en los 4 años, ya llevamos más de 7,000 familias financiadas con este proyecto, con una inversión de 4.500 millones, así que esperamos muy pronto alcanzar esa meta y ojalá superarla.
Los proyectos tienen una gran incidencia en la economía local de muchas zonas pobres del país porque inyectan recursos frescos, dan capital para compra de materia prima, para establecimiento de viveros, compra de maquinaria, construcción de infraestructura y esto le da a las familias un ingreso. Marín explicó que cada familia puede ser beneficiaria de los recursos del IMAS, pero debe presentar un proyecto a ejecutar. Cada persona beneficiaria un perfil de proyecto que es estudiado por nuestro personal en todas las oficinas a lo largo y ancho del país. Cuando son proyectos agrícolas tienen que venir con el apoyo de las instituciones que dan asistencia técnica en ese campo, como el MAC, el CNP. Si es en el área industria u otras áreas técnicas, también contamos con el apoyo del INA o de otras instituciones. Agregó que cuando se les otorga el dinero a las familias, también paralelamente se les da capacitación para la ejecución de su proyecto. 11 de la mañana con 43 minutos. Para orientar a los costarricenses sobre la biología de las sonpopas y crear una plataforma para las vocaciones científicas, nació el sitio web sonpopas.com. Su creador, Adrián Pinto, manifestó que las razones para escoger las sonpopas obedecen a las capacidades de esos insectos. Las sonpopas son unos insectos muy interesantes. Una colonia madura puede tener 5 millones o más de hormigas. Quiere decir que hay más individuos en una colonia de sonpopas que personas en Costa Rica, solo una colonia. Y hay lugares donde hay 10 o más colonias por hectárea. Son una plaga muy grave de muchos cultivos, principalmente cítricos, árboles maderables, plantas ornamentales, sufren bastante por esta plaga. Entonces, y son parte importante de nuestros ecosistemas, prácticamente están en todos los parques nacionales. A nosotros como microbiólogos, esa es mi profesión, yo soy microbiólogo, nos interesan mucho las sonpopas por su capacidad de asociarse con microorganismos. Las sonpopas utilizan los microorganismos para el éxito de sus colonias. Por ejemplo, comen un hongo, o sea, cultivan un microorganismo para alimentarse de él. Tienen una bacteria que crece sobre su cuerpo que produce antibióticos contra parásitos. Igualmente, pueden ser atractivas para el turismo. Mencionamos el turismo porque las sonpopas son muy atractivas para los turistas. La distribución viene desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos. Entonces, las personas del norte de Estados Unidos y las personas de Europa, Asia y África, por lo general no las conocen. No saben de qué se trata este insecto. Y es mantener una colonia en exhibición es relativamente sencillo. Necesita ciertos cuidados, pero es algo relativamente fácil de hacer. Pinto recordó que sonpopas.com está dirigido igualmente a estudiantes y a la población en general. RN Deportes, día a día con la noticia. Buenos días, iniciamos la información deportiva en RN Noticias. Este próximo domingo se estará realizando el juego de vuelta por el repechaje del fútbol nacional entre el conjunto de Carmelita y el cuadro de Orión. Momento el juego de ida finalizó 2-2 y el encuentro será en el estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 11 de la mañana. Transmisión de Canal 13 y Radio Nacional de Costa Rica, con toda la previa y todos los detalles de este encuentro que definirá a quién se queda o quién llega, en el caso de Carmelita, al fútbol de la máxima categoría. Guatemala derrotó a Honduras 3-1, 23-25, 25-14, 25-20, 25-14. Este jueves en el primer encuentro de la tercera fecha del Campeonato Centroamericano Femenino de Voleibol Sub-23 que se está realizando en el Gimnasio Nacional, el cual tuvo una duración de 1 hora con 55 minutos. Por el sexteto guatemalteco, las máximas anotadoras fueron Ruth Gómez con 24 puntos y Recinos Blanca con 20, mientras que las hondureñas fueron lideradas por Jennifer Torres con 11 unidades. Por su parte, Costa Rica derrotó a Nicaragua 3-0 con parciales de 25
25-23, 25-16 y 25-16, en un juego que tuvo una duración de 1 hora con 25 minutos. Por el sexteto costarricense, la máxima anotadora fue Evelyn Cibaja con 11 puntos, mientras que las nicaragüenses estuvieron comandadas por Mayrilú Torres con 8 unidades. En otra información, la Selección Nacional de Costa Rica de baloncesto sumó su tercera derrota al hilo, tras caer 69-51 ante República Dominicana en el Centro Basket Championship for Men, que se realiza en Puerto Rico. Los ticos sufrieron una nueva derrota en este certamen que le sirve al combinado patrio de preparación para los Juegos Centroamericanos del 2013. El máximo encestador del juego para Costa Rica fue Clifford Smith con 15 unidades, mientras que el dominicano Juan Silvestre Coronado marcó 12 puntos. Esta derrota se convirtió en el tercer juego del certamen que los ticos no logran conocer la victoria. El lunes cayeron 91-61 ante Jamaica y ayer 64-92 ante Islas Vírgenes. Para mañana la selección nacional finalizará su participación en el Centro Básquet cuando se enfrenten ante su similar de México. La selección española abandona hoy esta ciudad deportiva de Nievino, el próximo destino Donetsk. Allí se va a enfrentar a la selección francesa en los cuartos de final de la Eurocopa. Lo más importante para los de Vicente del Bosque, que en principio el seleccionador puede contar con todos sus hombres. Ayer en Televisión Española le vimos mucho más tranquilo, relajado. Le preguntó nuestro compañero Jesús Álvarez si ya se había recuperado y dice que sí, pensando única y exclusivamente en vencer a los galos y en hacer historia. Además, nosotros, aprovechando que la selección española tenía la tarde en un entrenamiento a puerta cerrada, nos marchamos a Dansk. Allí quedamos con Vicente Lizarazu, jugador francés que ganó la Copa del Mundo, la Copa de Europa y que nos ha hablado de la selección española. El favorito, nada más y nada menos que el equipo de Vicente del Bosque. Nos cuenta. El favorito, España. España ha ganado 2 títulos, puede ser el triple, que puede ser histórico. Y para preparar el triple, La Roja tuvo ayer su último entrenamiento en Nievino a puerta cerrada. Esta mañana la selección parte para Donetsk y solo una cosa le ronda la cabeza. Solo tenemos un pensamiento, que es Francia, y es una preocupación, claro, porque son buenos, tienen un buen equipo. Y lo más importante, nunca le hemos ganado en un partido oficial, pero parece que Vicente del Bosque tiene todo controlado. Esto es todo en los deportes en la segunda edición de RN Noticias. Informó para ustedes José David Pérez. Hasta aquí le hemos presentado este resumen informativo de RN Noticias desde San José, Costa Rica.